¿Qué tal, papás de Pequeños Reyes? Retomando la enseñanza de la semana pasada, me gustaría seguir con este tema. ¿Qué tan importante es hacerle caso a nuestros hijos a una buena edad? Pero antes de todo esto, me gustaría que cerráramos ahí nuestros ojos en donde estamos y le pidiéramos al Señor dirección, que el Señor tome el control de esta enseñanza y que sea Él el que esté tomando el control de nuestras vidas, dándonos sabiduría. Señor Jesús, bendito Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por una enseñanza más, papito. Te pido, Señor Jesús de Nazaret, que quites toda distracción, que quites todo aquello que estorba, Señor Jesucristo, en nosotros, Señor, como padres, papito hermoso. Señor, yo te pido también, Señor Jesús, que tú nos hables, papá, por medio de tu palabra, Señor. Que nos enseñes a ser, Señor, esos buenos padres, papá, en sabiduría, Señor Jesucristo, en conocimiento y en ciencia, Padre. Eso te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, papá, que tu palabra, Señor Jesucristo, sea una palabra rema, que nos ayude, papito hermoso, Señor Jesucristo, y nos instruya en este caminar, papá, como padres. En el nombre de Jesús, amén. Y pues bueno, hermano, retomando lo que habíamos visto la semana pasada en Santiago 1:19, en prontos para oír, lentos para hablar y lentos para airarnos. Hablamos de una historia que viene en la Biblia del rey David y uno de sus hijos, que fue Absalón. Vaya por su Biblia y busque conmigo en 2 de Samuel capítulo 14, verso 21. Vamos a leer del verso 21 al verso 24. Entonces el rey dijo a Joab: he aquí, yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey dijo: hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. ¿Qué pasó aquí? El rey David cumplió con lo que dice Santiago 1:19. El rey David fue pronto para oír, fue lento para hablar, fue lento para airarse. ¿Qué pasó en esta situación? ¿Por qué mandó el rey David a su casa a Absalón? ¿Por qué dice la Biblia que pasaron 2 años sin que el rey le dirigiera palabra a Absalón? Aquí viene otra pregunta. ¿Qué puede hacer que la comunicación entre padres e hijos sea más difícil? ¿Qué es lo que puede hacer que la comunicación entre padres e hijos sea más difícil? ¿Qué es lo que estorba? Vamos a ver el siguiente punto. Hay que ser lentos para hablar. Y sí, hay muchos factores. Uno de ellos puede ser cuando reaccionamos mal, cuando nuestros hijos nos cuentan algo y reaccionamos de mal forma, enojados, de un mal carácter. ¿A cuántos no nos ha pasado esto? Es normal que un papá cristiano quiera proteger a sus hijos de las cosas malas de este mundo. Es normal que cuando nos cuentan nuestros hijos alguna cosa y nos enojamos, el problema es cómo tomamos esa situación. Somos lentos en cuanto a hablar, porque apenas nuestros hijos nos están comentando algo y ya nos enojamos y luego, no, ¿por qué hiciste eso? O sea, no escuchamos. Hablamos inmediatamente, nos enojamos y quizás de nuestra boca, papá, salen esas maldiciones, que quizás sin darnos cuenta son las que van a cargar nuestras generaciones.
Busque por favor 2 de Timoteo 3, capítulo 3, verso 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 5. Y aquí nos dice algo importante, hermano. ¿Por qué también nuestros hijos hay veces que no nos escuchan? En 2 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 5, vamos a leer, dice: también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice que en los tiempos malos habrá hombres desobedientes a los padres. Se están empezando a acercar los tiempos malos. ¿Cómo somos? Como ese varón que le dijo a su hijo: mándalo a su casa y que se quede ahí. ¿Qué pasó con David? Sí, fue pronto para oír. Escuchó a Joab, lo que le pidió, que regresara a Absalón. Fue lento en hablar, pero fue muy lento. Dice la Biblia que pasaron 2 años y no se acercó a Absalón. ¿Qué habrá sucedido en esos 2 años? ¿Cómo se sintió este hombre? ¿Cómo se sintió este joven al no escuchar la voz ni el consejo de su padre? ¿Cómo se habrá sentido Absalón después de un cierto tiempo en el cual su padre no le quiso contestar? En lo que leíamos en 2 de Timoteo 3, hay veces que nosotros le decimos a nuestros hijos, los llevamos a la Biblia y les leemos este versículo, estos versos, que deben de ser obedientes a sus padres, porque el mundo los va a querer engañar, los va a querer atrapar. Pero muchos de los hijos no lo ven así. No lo ven de la misma manera que lo vemos nosotros como padres. Si nosotros como padres enseguida nos enojamos y en lugar de oír a nuestros hijos y en lugar de luego contestarnos y airarnos, en lugar de ser lentos en hablar, quizás nuestros hijos piensan que estamos exagerando. Ellos piensan que todo lo que les decimos es pura exageración y no creen lo que está pasando. Es por eso muchas veces que los padres no debemos decir rápidamente lo que opinamos. Es cierto que cuesta callarse, cuesta trabajo callarnos, y más como padres porque pensamos tener la autoridad sobre nuestros hijos. Pero eso causa, hermano, eso causa, papá, que muchas veces nuestros hijos ya no confíen. Y ahorita en esta edad que es de los pequeños reyes, es la edad para que nosotros escuchemos todo lo que tienen.
para que seamos lentos en hablar, para no, lo que nos dicen nuestros hijos, hermano, luego quieramos alterarnos y enojarnos. ¿A cuántos de nosotros no nos ha sucedido esto, hermano? Que en lugar de que dejemos de escuchar a nuestros hijos, luego hablamos y luego nos airamos. ¿Será que nosotros también estamos pasando por ese proceso que pasó el rey David? Al no querer escuchar a Absalón, porque quizás Absalón, papá, tenía muchas cosas que le quiso decir al rey David. Quizás en su corazón había tantas cosas guardadas, el odio, el rencor, el resentimiento. Por eso mató a Abnón, porque quizás Absalón esperaba el consejo cuando su padre David se enteró de que Tamar había sido violada por Amnón. Quizás lo que buscaba Absalón era ser escuchado, ser oído. Pero como no lo fue, papá, él tomó de sus manos la venganza. En sus manos corrió sangre. Y quizás lo que quería Absalón, regresando de que estaba escondido en Jesús, era ser escuchado. Regresamos por favor a 2 de Samuel, capítulo 14, verso 28. Brínquese unos versículos más al verso 28. Y dice aquí la Biblia: y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Y no vio el rostro del rey. Imagínese. Y pasémonos al verso 32. Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. ¿Qué quiere decir esto? Absalón mandó buscar a Joab, y Joab se negaba en ir con el rey Absalón. ¿Y qué hizo Absalón? Prendió fuego a las cosechas de Joab. Ya se estaba rebelando. Ya empezaba a estar en rebeldía. Ya empezaba su rebeldía. Muchas veces, ¿por qué empiezan las rebeliones de los hijos? Porque no los escuchamos, papá. Porque no les ponemos atención. Y seguimos en el verso 33. Y vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Pero en el 32, hermano, decía que Absalón le respondía a Joab porque Absalón no encontraba respuesta de que Joab fuera para que le hablaran al rey y le dijeran mensaje. Y dice: he aquí, yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Jesús? O sea, Absalón, hermano, tenía ganas de comentarle por qué fue su regreso de Jesús, por qué estuvo en Jesús, por qué hizo lo que hizo, por qué mató a Abnón. Pero no era escuchado. No era escuchado. Otro de sus hijos del rey David, el rey Salomón,
En Proverbios 18:13, mire lo que dijo. Proverbios capítulo 18, verso 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. O sea, al que contesta antes de escuchar, hermano, eso se considera como una falta, que no está bien. O sea, primero necesitamos oír. Antes de hablar necesitamos escuchar, hermano, las razones, el por qué han sucedido las cosas. Si nosotros castigamos a nuestros hijos y no les dejamos que ellos nos digan el por qué fue la causa de que se hayan ganado su castigo, hermano, eso es una falta. No podemos castigarlos, no podemos enojarnos con ellos sin saber el motivo por qué se les ha castigado. Muchas veces relacionamos lo enojado y no escuchamos, así como el rey David dejó pasar 2 años. ¿Habrá sido por enojo? Hay quienes muchas veces con nuestros hijos, hermano, enojados les dejamos de hablar, dejamos de tener la comunicación. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que nuestro enojo no caiga, no caiga antes de que llegue la noche. O sea, tenemos que solucionar las cosas antes de que llegue la noche, hermano. Nuestro enojo no debe de durar más de la noche. ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo está usted? ¿Usted está enojado con su hijo? ¿Usted se encuentra enojado con él? ¿Usted es pronto para oír, lento para hablar? ¿Usted es lento para airarse? ¿Es lento en cuanto a la ira? A veces somos un poco impacientes con los miembros de la familia. Hay veces, hermano, que nosotros inmediatamente nos enfurecemos tanto que dejamos de ponerles atención a nuestros hijos. Y quizás eso, hermano, sea la causa de que perdamos la confianza con nuestros hijos. Decía el apóstol Pablo, les decía a los cristianos de la ciudad de Colosas: esposos, sigan amando a sus esposas y no se encolericen amargamente con ellas. A los padres les recomiendo que no fueran demasiado exigentes con sus hijos para no desanimarlos. Eso viene en Colosenses, del capítulo 1, del 1 al 2. Y también, hermano, le decía a los cristianos de Efeso que se quiten toda amargura maliciosa y cólera e ira y gritería, que hablaba injuria junto con toda su maldad. Muchas veces cuando nos enojamos y nos llenamos de cólera e ira, lastimamos, hermano. Y en lugar de que nuestros hijos tengan un buen castigo, quizás porque hicieron mal las cosas, quizás no, pero en lugar de que las cosas se acomoden, se complican más por nuestra ira, por nuestra cólera. Amén. ¿Qué pasó con este rey? ¿Qué pasó con el rey David?
¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó con Absalón? ¿Qué sucedió después con él? No murió Absalón por causa de sus rebeliones. ¿Qué queremos de nuestros hijos? ¿A dónde los queremos llevar, hermano? Absalón por su desobediencia, hermano, por su rebelión, llegó una muerte. Seamos lentos en cuanto a la ira, hermano, en cuanto al enojo. Seamos lentos. Lentos en cuanto a hablar y prontos en cuanto a escuchar a nuestros hijos. Esta edad de nuestros pequeños es la más importante, porque a partir de esta edad ellos van a aprender muchas cosas, hermano, pero la van a aprender conforme a nuestro testimonio. Les estamos dando el verdadero testimonio. Nosotros como papás que ya conocemos de Cristo, le estamos dando ese verdadero testimonio. Y bueno, papá, para que en todo problema haya una comunicación, debemos de esperar ese momento para oír, lentos para hablar y lentos para airarnos. Seguiremos cometiendo errores, tendremos errores, papá. Pero lo importante de esto es pedirnos perdón, el uno al otro. Así como dice Colosenses 2:2. Colosenses capítulo 2, verso 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Para que sean consolados los corazones y unidos en amor. Papá, que no haya rencor en tu corazón. El amor debe de ser lo más poderoso que no haga falta en casa. Unidos en amor, como dice esta palabra. Ahí donde estás, papá, me gustaría que cerraras tus ojos y le pidiéramos al Señor que nos llene de esa sabiduría para ser buenos padres, pero que nos llene también de su amor, para ser lentos en hablar, lentos en airarnos, pero prontos en escuchar a nuestros hijos. Señor Jesús, bendito Padre, en esta hora, Señor Jesucristo, te pedimos, Señor Jesús, que tú nos ayudes, Padre bendito, a entender tu palabra, Señor, a ser buenos padres. Danos esa sabiduría, esa inteligencia, Señor. Que en todo problema haya una comunicación, Señor. Ayúdanos, papito hermoso, a no airarnos, Señor, cuando venga el problema. Cuando nuestros pequeños reyes, Señor, lleguen a ser jóvenes, adolescentes, y podamos escucharlos. Porque esas son las etapas, papá, la adolescencia y la juventud. Cuando hay más problemas, cuando se acaba la comunicación y cuando nos enojamos y nos airamos más con nuestros hijos. Y quizás en esa etapa, papá, pueda causar muchos problemas, en rebelión, muchos problemas, papá. Por eso ahorita es el tiempo
para brindarle la confianza a nuestros pequeños reyes. Que nos digan todo, papá, pero seamos prontos para oír. Señor Jesús, bendito Padre, te damos la gloria y la honra a ti, papá. Te damos la alabanza y la adoración, Señor. Que tu palabra, Señor Jesucristo, nos siga enseñando, Señor, a saber ser unos buenos padres, Señor. Porque aún, Señor Jesucristo, cometemos fallas, cometemos errores. Como padres tenemos muchas fallas, Señor. Perdónanos por la ira, Señor. Por airarnos, Señor, cuando nuestro pequeño, nuestro joven, nuestro adolescente, Señor, comete alguna falta. Enséñanos a ser prontos para oír, Señor. Lentos para hablar y lentos para airarnos, Señor. Porque en esa ira, Señor, en esa ira del hombre tú no estás, papá. Señor, ayúdanos. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra.